Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar volvió en los últimos días a sus andadas, con los dólares financieros subiendo hasta un 18% y el blue más del 20% en lo que va de este mes de mayo. Una suba que se puso en marcha la semana pasada luego de la última reducción de tasas de interés por parte del Banco Central, que volvió muy poco atractivos las colocaciones en pesos a corto plazo. Fernando, ¿qué factores estás viendo detrás de estas subas? Primera cosa que es más sorpresiva de la que uno hubiera imaginado, aún teniéndola en el menú de alternativas posibles. Sí. En todo caso, uno podría haber pensado esto más adelante, seguramente cuando pasada la época de liquidación de divisas o más adelante en cuestiones de ver cómo progresaba el tobogán inflacionario. Claro, pero si uno empezaba a ver, ¿no? Como pérdida de reservas o inconsistencias tal cual. Fiscales o bueno, por ahí. O las mismas leyes que están ahora discutiéndose. No, en cierta medida es una sorpresa y sí está temporalmente muy vinculada con la baja de la tasa de interés en una situación en donde yo digo se instala ahora una especie de pulseada, en parte con el mercado, con las expectativas, por la posesión que de un lado tiene la tasa de inflación, en donde hay muchos economistas serios diciendo que estamos clavados en un escalón del 5% de inflación y de ahí no vas a bajar, y del otro lado la meta de devaluación del core IMPEC que va al 2%, que proyectadas esas cosas generan dudas sobre cómo eso va a manejarse. Y eso, con la tasa de interés yendo más para el lado de la tasa de devaluación que la tasa de inflación, instaló esto. Esto rompe un poquito la paridad de las tasas nominales entre tasa de inflación y sobre todo tasa de interés y tasa de devaluación, que en otras economías más abiertas y conectadas con flujos financieros internacionales es una cosa que no solamente los economistas, los mercados también la miran. En el caso argentino es distinto porque, dadas las condiciones de represión financiera, digamos, dadas por el cepo, eso no ocurre y nosotros estamos en un proceso de desinflación. Entonces, acá lo que ha ocurrido es que la autoridad, o sea, el Ministerio de Economía ha tratado de usar la tasa de interés como un indicador anticipado de a dónde cree que va a ir nominalmente la economía. Claro. Y el mercado le descree de ese tobogán. Yo tiendo a pensar que están dadas las condiciones para que la economía argentina pueda perforar el escalón del 4%. La economía argentina vivió en un escalón del 2% mensual en situación del kirchnerismo, aún con cepo después del 2011. Durante el gobierno de Cambiemos se fue al 4% de inflación mensual cuando vino la crisis del 2018 y es verdad la ausencia de reservas, pero la posición hoy fiscal y de los fundamentales de la economía argentina es completamente diferente y entonces es en cierta medida una pulseada de expectatives esta. Es interesante igual esto que señalás porque distinguís, ¿no? La situación actual, mencionás, ¿no? Este esfuerzo fiscal que viene habiendo y las expectativas que hay en torno a eso y también la convicción, ¿no? Que muestra el presidente, ¿no? En relación a este tema. Pero bueno, justamente si uno quiere buscar, ¿no? Algún ingrediente político de esta situación financiera, de este deterioro financiero que vivimos estos últimos días. No puede venir por el lado de las dificultades que viene encontrando el gobierno para aprobar en el Congreso el paquete fiscal que justamente podría poner en duda la posibilidad de darle fortaleza o sustentabilidad a este recorrido fiscal. Sin duda, porque eso... es verdad que el paquete fiscal tiene distintos elementos, o sea, el paquete fiscal dentro de la ley de bases, todavía está vigente el decreto 70 en cierta medida, y esta pelea, ¿no? Y esto instala un escenario en donde
Si esto no progresa y la visión optimista que se tenía de que se podía llegar a algún tipo de acuerdo con algunas reformas y sobre todo con reformas fiscales que le den mayor sustento fiscal a la vocación del gobierno de ir a cerrar el déficit y le permitan vislumbrar el desarmado de la devaluación fiscal que se armó en diciembre, que tiene el impuesto país entre los elementos importantes. Entonces, todo eso hace al ingrediente. ¿Por qué? Porque mientras el Ministerio de Economía ganó la credibilidad sobre la base de los ajustes de caja, por así decirlo, y lo hizo sobre todo usando el ancla salarial, que ya, digamos, en cierta medida la usó. Y ahora está tratando de usar un poco el ancla cambiaria y el ancla de las tarifas, en cierta medida, y lo puede hacer, como dicen ellos, porque esto no es el 2016, en donde yo estoy yendo nada más que por un ajuste fiscal por la vía del subsidio, sino que tengo una amplia gama de elementos de ajuste fiscal que me permiten a mí ir más despacio con la parte de las tarifas. Eso es así cuando vos tenés algo que viene atrás. Claro. Y es verdad, el gobierno le contesta de que va a transformar a la bomba nuclear, que es la reforma de la ley de bases, en un conjunto de bombas de decretos. Pero esas cosas no es exactamente lo mismo. Entonces puede haber un ruido ahí, es verdad, eso es cierto. Eso hay que meterlo dentro del análisis posible de los cambios, ¿no? Y otro ruido que también he visto en estos últimos días viene del conflicto que hay en Misiones, ¿no? Que sí, tiene una magnitud importante por el momento solo a nivel, ¿no?, de la provincia de Misiones, que también de alguna manera pone un cuestionamiento respecto a la viabilidad política y social, ¿no?, de esta trayectoria fiscal. Sí, mira, ahí hay un par de cosas para decir, es importante. Si el gobierno no tiene los elementos que una ley fiscal o los elementos de la ley de bases del paquete fiscal le dan y tiene que atarse al mástil del barco del superávit financiero, que ya el presidente lo ha hecho y lo ha empoderado al ministro de Economía como nunca antes habíamos visto, en una cosa impensada en el gobierno de Cambiemos. Caputo mismo es otra persona completamente distinta al Caputo anterior, porque es un Caputo que está empoderado. Muy interesante esa figura de Odisea que usaste, ¿no? No, lógico. Entonces tiene que atarse al mástil del barco. Y atarse al mástil del barco enfrenta dos problemas de endogeneidad del resultado fiscal. Uno son las demandas por ventanillas fiscales que se te abren en distintos frentes. Vas a estar permanentemente cuidándote de que no te hagan un gol de un lateral, que te jugaron rápido la pelota, o de demandas de este tipo que te vienen de distintos flancos. Y acá viene el tema de que las provincias tienen una estructura de gasto que en 40 años de democracia se agigantó. Ha habido un leviatán fenomenal. Si vos mirás la dotación de la policía de la provincia de Buenos Aires respecto al inicio de la democracia, se multiplicó por 8, por 9, son 100.000 empleados ahora. Y así ocurre en la parte de docente y en la parte de salud. Entonces ahí hay dos problemas. Primero, cómo vos vas a manejar esas demandas. Pero segundo también, y esto tiene que ver con la macroeconomía, que en tanto y en cuanto la macroeconomía tuya empieza a cambiar y el salario real empieza a subir, porque empieza a subir y acomodarse de vuelta, como el mismo gobierno está esperando que ocurra en el sector privado, eso puede trasladarse a las demandas salariales del sector público. Es decir, te hace endógeno el gasto público. Claro. Entonces te tenés que atar al mástil, primero tratando de cerrar las ventanillas que te vienen a abrir y segundo tratando de que no se te endogeneice, se te haga pasivo el gasto y por consiguiente la emisión. Eso se llama así, dinero pasivo, y eso es una batalla muy, muy severa. Muy bien, Fernando, muy interesante, se nos acabó el tiempo, continuaremos en otra oportunidad, muchas gracias por haber estado aquí. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Fernando Navajas sobre la situación de la economía y los desafíos importantes que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.